Buenas, como todos, vamos a desarrollar el área de matemática para cuarto avanzado. La competencia de trabajar es resuelve problemas de cantidad. Soy el profesor José Antonio Peso Castro. El tema de la tercera sesión es realizamos comparaciones. Para ello les propongo el siguiente ejemplo. Vamos a organizar los casos del 31 de marzo hasta el 9 de abril, casos de infectados. Para ello vamos a construir la siguiente tabla donde tenemos fecha, número de infectados que es FI, acumulación de número de infectados que es FI mayúscula, y el porcentaje. 4 columnas. Recuerden que la fecha va a ser desde el 31 de marzo al 9 de abril. Para poder organizar esta información debemos descargar el app de App Store o de donde ustedes tengan su equipo de celular. El app se llama Perú en tus manos, ¿correcto? Es completamente gratuito y luego después de instalar este programa vamos a ir al botón que estoy indicando donde conoceremos las cifras de contagiados que hay en Perú con el COVID-19. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos nuestras 4 columnas, fecha, número de infectados, acumulación de infectados y porcentaje. Entonces, cuando hagamos en las cifras, por ejemplo, vamos a consignar el 31 de marzo del 2020. Ahí tenemos casos de nuevos, casos totales, recuperados y fallecidos. La información que nos sirve ahora es casos nuevos. Esa información la consideraremos en esta celda, número de casos infectados por día. Y luego, la acumulación de números de infectados que sería FI mayúscula 1065, ¿correcto? Ese procedimiento vamos a hacer desde el 31 de marzo hasta el 9 de abril. Para ello ustedes tienen que consignar en su app todas las fechas que siguen, ¿verdad? Del 1, del 2, del 3 de abril. Luego van a consignar las fechas del 4, del 5, del 6 de abril. Y luego las fechas del 7, del 8 y del 9 de abril. Recuerden que utilizamos número de casos nuevos y número de casos totales. Esa información debe estar consignada en su tabla. Nuevamente vamos a la tabla. Entonces, si ustedes han consignado adecuadamente, la tabla nos tiene que quedar así, del 31 de marzo al 9 de abril. Y luego la acumulación de infectados también es algo similar. Recuerden que la acumulación de infectados vamos a hacer una sumatoria acumulada. Por ejemplo, hagamos el siguiente ejercicio. 1065 más 258 nos da el acumulado del 1 de abril 1323. Si quisiéramos saber cuál era el acumulado del 30 de marzo, hagamos lo opuesto. 1065 le restamos 115 y nos va a dar el acumulado del 30 de marzo. Ahora, ¿qué necesitamos terminar? La columna de porcentajes. Para hallar la columna de porcentajes es un procedimiento bien sencillo. Ustedes van a multiplicar la frecuencia absoluta, o sea, el número de casos infectados por día, en este caso sería 115, por 100. Y luego lo van a dividir entre 1065. Así harán el 1 de abril nuevamente, 258 por 100. Y luego le van a dividir entre 1323. O sea, entre la FI mayúscula o frecuencia acumulada, ¿cierto? Si ustedes han hecho correctamente los procedimientos, van a tener los siguientes datos, ¿correcto? Yo estoy trabajando con 2 decimales. No olviden que es importante redondear los decimales. Recuerden que el redondeo es cuando un número decimal que sigue es igual a 5 o mayor que 5. Entonces el anterior siempre va a subir una unidad. En el caso que sea menor que 5, o sea 4, 3, 2, 1 o 0, el dato sigue de la misma forma. Entonces ahora, luego de construir esta tabla, vamos a graficar nuestra tabla 1, número de infectados. Recuerden que vamos a utilizar la fecha, que sería del 31 de marzo hasta el 9 de abril, y FI mayúscula, o sea, la frecuencia acumulada, los casos acumulados. Entonces, nuestra tabla, tenemos que consignar en la recta horizontal las fechas del 31 de marzo al 9 de abril, y la frecuencia absoluta, que en este caso sería de la columna vertical, ¿correcto? Entonces, vamos a consignar los puntos del 31 de marzo, luego del 1 de abril hasta el 9 de abril. Consignamos los puntos y luego nosotros vamos a trazar nuestra línea. Y nuestra gráfica nos va a quedar así. Dense cuenta que esta gráfica, ¿qué forma tiene? Muy bien, está yéndose para arriba. Por lo tanto, es una gráfica creciente o ascendente, ¿verdad? Eso significa que el número de casos ha ido aumentando. Hoy que estamos en los últimos días de abril, ¿cómo está la gráfica? ¿Cómo creen ustedes que está la gráfica? Una buena tarea, ¿verdad? Luego de hacer la gráfica, nosotros vamos a pasar a la siguiente tabla, que es la tabla 2. Esta de acá ya no es una actividad que les voy a encargar, pero sí les voy a dar el procedimiento como tienen que hacer. En este caso vamos a trabajar con el número de recuperados,
Y entonces estos números recuperados les vamos a consignar en la tabla número 2. Esta tabla de 2 va a ser los recuperados, como ya les dije. Ustedes acá van a consignar el número de pacientes recuperados por día, la acumulación de recuperados y el porcentaje total, que es un procedimiento ya similar a lo anterior que hemos desarrollado. ¿Cuál es el reto? El reto es lo siguiente. Ustedes tienen que elaborar la tabla 1 con los datos desde el 9 de abril hasta el 18 de abril, o sea 10 días, del 9 de abril al 18 de abril. Y entonces ahí ustedes, cuando elaboren su tabla, van a poder identificar qué tipo de variable es el número de infectados. A ver, ¿ustedes qué creen? El número de infectados, ¿qué tipo de variable es? Luego la B, ¿cómo se obtuvo la FI, o sea, frecuencia acumulada del 9 de abril? ¿Qué relación encuentras entre el FI y el FI mayúscula, o sea, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada? ¿Y qué porcentaje representa el número total de contagiados del 10 de abril? Desarrollamos esta primera parte y luego vamos a responder las últimas preguntas. Con los datos que tenemos en la tabla 1 y la gráfica, ¿cómo interpretas la información de la gráfica que construiste? ¿Cuál es el comportamiento de los datos y cuál es la tendencia? Recuerden que la tendencia para la gráfica aparentemente es ascendente, o sea, va a crecer más. Ustedes, cuando hagan su trabajo desde el 9 de abril hasta el 18 de abril, ¿cómo va a ser la gráfica? Justifican usando lenguaje matemático. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a dar sus respuestas en base a valores que ustedes están obteniendo. Un ejemplo, yo digo que del 9 al 10 es ascendente porque en el día 9 había 1000 contagiados y el día 10 hay 2000, o sea, ha aumentado. Eso quiere decir que ustedes tienen que sustentarle en base a valores numéricos. Muy bien, hemos llegado hasta el final. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y no se olviden lavarse sus manos y protegerse del coronavirus.